Bienvenidos a su programa Odontología para Todos. Es hoy por hoy quizá uno de los programas más importantes a nivel nacional en cuanto a los temas odontológicos. Si ustedes se han perdido alguno de los temas que hemos tratado aquí, que han estado muy buenos, les sugerimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube Clínica de Ortodoncia Avanzada. El día de hoy vamos a tener una invitada especial, que ya es invitada frecuente, una persona muy conocida a nivel profesional, es catedrática de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con especialidad en odontopediatría, la doctora Maximina Pérez Gracia, quien nos va a dar un tema muy importante. Doctora, ¿cuál es el tema que vamos a manejar el día de hoy? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Feliz año a ti y a todo tu teleauditorio. Y bueno, el tema que vamos a ver hoy es un tema muy importante en odontopediatría, que es manejo de conducta. El manejo de la conducta es muy importante, sobre todo para los odontólogos o los especialistas en niños, ya que, sabes, y te lo voy a decir a título personal, yo siempre puedo distinguir un buen odontopediatra de un odontopediatra que le falta un poco de experiencia conforme a cómo trata a los niños. Es decir, yo tengo la idea, y me imagino que ustedes allá en casa también, de que pues un odontopediatra debe de ser a veces pues tierno, dulce, pero a veces tiene que ser duro, firme para poder llevar a cabo los tratamientos, porque al final de cuentas el objetivo es llevar a cabo los tratamientos que los niños requieren, ¿verdad? Así es. Pues bueno, primeramente, ¿qué es manejo de conducta? Vamos a ver nuestra primera transparencia, por favor, Javier, que es nuestro máster. Este es el tema de hoy, manejo de conducta. Manejo de conducta. ¿Qué es manejo de conducta? Manejo de conducta se refiere a las técnicas y estrategias que utiliza un odontopediatra para poder llevar a cabo con éxito un tratamiento dental en niños, al mismo tiempo que lo induce a aspectos positivos en la odontología. Es decir, que un niño que tiene una buena experiencia odontológica, cuando él sea adulto, va a ser un paciente muy cooperador y no va a tener miedo de ir al dentista, va a ser un buen paciente. Yo siempre estoy convencido de que la primer consulta al dentista te marca para toda la vida. Es una experiencia que debe de ser lo más positiva posible para que los niños en el futuro puedan volver a asistir sin estar con una mala predisposición, ¿verdad? Así es, efectivamente. Y bueno, realmente un odontopediatra no es mágico, simplemente pues conoce, tiene un conocimiento de cómo es el niño, las características que el niño tiene según su edad, ¿verdad? Cabe mencionar que la conducta de un niño se da en base a rasgos de personalidad que hereda genéticamente, a medio ambiente y al grado de maduración que se da paulatinamente a medida que el niño va creciendo. Entonces, un niño muy pequeñito, pues no podemos, un niño menor de 3 años es un niño que no va a poder cooperar en el consultorio, no tiene la capacidad suficiente, la madurez para poder cooperar en un consultorio. Además, todavía no se sabe expresar con palabras, o sea, con enunciados o varias palabras y que te pueda decir exactamente qué es lo que le sucede. Entonces, a lo mejor te puede señalar con la manita o algo, pero un niño de menos de 3 años, pues es muy difícil que por sí solo se pueda expresar, ¿verdad? Entonces, sí, es importante tomar en cuenta todo esto allá en casa. Así es, efectivamente. Si nos pasaran la siguiente diapositiva, en un odontopediatra nos enfrentamos a diferentes tipos de conducta, como podemos ver en la diapositiva, desde una conducta muy negativa, es decir, aquellos niños que no cooperan absolutamente para nada en el consultorio, que son menores de 3 años, son niños que, como ya lo mencionábamos, la conducta, pues el grado de madurez es muy importante, porque con un niño menor de 3 años no podemos tener una comunicación y por lo tanto no podemos tener una buena conducta, hasta aquellos niños que pues la verdad logran disfrutar el tratamiento, aquellos niños muy cooperadores o muy positivos, ¿verdad? Entonces aquellos que disfrutan, que te llevan el regalito y todo esto, entonces... O que van pasando fuera de tu consultorio y se quieren bajar del carro para pasar a saludarte. ¿Por qué? Porque dentro de los tratamientos que se hacen en la consulta a veces llega a haber un lazo pues, de confianza, ¿verdad? Y entonces los niños, al final de cuentas, en determinado momento lo pueden llegar a uno a ver más que como su dentista, quizá como un amigo que le ayuda, ¿verdad?, para tener su boca sana. Claro, porque son aspectos positivos que como ya te mencionaba, la conducta se da en base a eso, lo que el niño hereda genéticamente, con su medio ambiente, cómo es su medio ambiente, cómo son en su casa, qué tanto influyen. Oye, aquí tuvimos un programa muy importante de cómo los papás deben de actuar para llevar a los pacientes a la consulta, y son como consejos y recomendaciones,
y yo me imagino que eso entra dentro del ámbito del medio ambiente que influye también en la conducta, ¿verdad? Claro, eso es muy importante porque es parte de cómo se forma la conducta del niño, el medio ambiente, lo que el niño vive en su casa, cómo es el ambiente en su familia, qué tanto lo atemoriza. Por ejemplo, un papá siempre quiere castigar a un niño y le dice, si no te dejas te voy a inyectar. El niño ya va predispuesto o que tuvo una mala experiencia o que escucha comentarios de su familia, de amiguitos, ¿verdad? Y obviamente la edad del niño, porque ahí se refiere al grado de madurez, donde el niño tenga la madurez suficiente para poder comprender ciertas situaciones que el niño va a recibir en el consultorio, ¿verdad? Entonces, pues nos enfrentamos realmente a todo ese tipo de conductas que es muy importante, por eso es importante Y las que ya trae el niño, porque yo, por ejemplo, de chico era tímido, aunque tú no lo creas, yo era muy tímido, no hablaba, Sí. y también pues era como temeroso, miedoso, desconfiado, pero eso no, o sea, a pesar de recibir la misma educación todos mis hermanos, pues es características mías, porque todos somos diferentes, o sea, Así es. mis hermanos ni eran temerosos, ni tímidos, entonces, pues al final de cuentas, a pesar de que oíamos y escuchábamos los mismos comentarios y era el mismo ambiente, también, medio ambiente, también la personalidad influye mucho, ¿verdad? Claro que influye mucho. La conducta se da en base a eso, ¿verdad? La personalidad que el niño ya trae genéticamente, medio ambiente y el grado de madurez del niño, ¿verdad? ¿Existen algunas técnicas como para ayudarse ustedes y saber qué mecanismos o técnicas van a emplear para poder ayudar a hacer el tratamiento en los niños? Claro que sí. Eso es lo que un odontopediatra hace, conociendo las características de un niño, cómo se comporta a las diferentes edades en base a su madurez, pues realmente aplica las técnicas que ya están, ¿verdad? Si nos pasan la siguiente diapositiva, por favor. Javier, ¿nos pasas la siguiente? Exacto. Y bueno, ¿qué es la diferencia de ver a un niño a un adulto? Un niño, pues lo tiene que ver un especialista de niños, porque tiene esa capacidad, más que la experiencia, pues tiene la capacidad, el conocimiento de verlo. Y con un adulto, pues la relación nada más es paciente odontólogo. En cambio, con un niño tenemos que ganarnos su confianza a través de una comunicación que ya podemos entablar a partir de los 3 años. Y también tenemos que ganarnos la confianza de los papás, que también es muy importante. Y una vez que nos ganemos la confianza del niño, la confianza del padre, pues ya ellos nos van a autorizar que realicemos un tratamiento en un niño, ¿verdad? Eso es muy importante, que es más complicado, podría ser un poquito diferente, pero bueno, por eso es un especialista de niños, porque tiene ese conocimiento y esa capacidad, ¿verdad? Fíjate que este tema de manejo de la conducta se presta como para hablar mucho tiempo y yo sé que, bueno, pues te has esmerado en hacerlo de una forma sencilla. Al final de cuentas, el público que ve nuestro programa, pues se maneja en todos los ámbitos profesionales, desde licenciados en Derecho, amas de casa, comerciantes. Y bueno, pues al final de cuentas, pues todos, la gran mayoría, pues están interesados, el que no tiene hijos, tiene sobrinos, tiene nietos, y sí nos interesa como que sea una experiencia positiva. Entonces tampoco nos gusta que nos encasillen a los dentistas y en especial a los odontopediatras, que los encasillen en que tienen que ser así suavecitos, se tienen que actuar de determinada manera y qué bueno que se cuente con estos mecanismos. ¿Cuáles técnicas nos pudieras mencionar? Bueno, básicamente pues tenemos técnicas básicas y técnicas avanzadas. Tratamos siempre de hablar de las técnicas básicas, de utilizar las técnicas básicas, que es la magia del odontopediatra. Aplicar esas técnicas que ya existen, ¿verdad? No siempre se puede ser chiquito, bonito, hermoso, hay que aplicarlas según la conducta del niño, según la edad. Y bueno, tenemos básicamente son 3 técnicas de la comunicación, técnicas de modificación de la conducta y técnicas de enfoque físico o restrictivas. ¿Cuáles son las técnicas de la comunicación? Las técnicas de comunicación son donde está la técnica de decir, mostrar, hacer, que tenemos que decirle al niño qué es lo que vamos a hacer. Antes de tocarlo, antes de hacer cualquier cosa, le vamos a decir, le vamos a platicar. Exactamente, porque un niño no es igual que un adulto, ¿verdad? Entonces no tiene ese grado de madurez, entonces al niño tenemos que decirle lo que vamos a hacerle. Mostrarlo para que el niño se familiarice con eso y no sea así tan rápido de que ya abre la boca y ya, ¿verdad? Entonces, que el niño mostrarlo y hacerlo, por supuesto, ¿verdad? Y al final, entonces, es decir, mostrar
mostrar y hacer. En esas técnicas de la comunicación también hay que utilizar un lenguaje pediátrico, es decir, utilizar un lenguaje propio del niño, sencillo. Hay que recordar que el niño no tiene la madurez suficiente como para comprender una plática como un adulto, ¿verdad? Entonces, no le vamos a decir, te vamos a hacer una cavidad, porque pues él no sabe lo que es una cavidad. Sí, el niño no tiene que escuchar ni ver nada que le asuste, porque eso pues ya hace que el niño no sea cooperador con nosotros, entonces, y no podemos realizar el tratamiento. Entonces, al niño hay que utilizar lenguaje sencillo, que no le asuste, y que sea rápido, fluido, ¿verdad? Tenemos que utilizar también distracción, que el niño, mantenerlo distraído, que no esté pensando él en el tratamiento dental, eso también es importante. Y también distraído, ¿cómo puede ser? Pues a lo mejor aprovechando las características que el niño tiene según su edad. Vamos aprovechando, a lo mejor estoy pensando en un niño de 3, 4 años que es muy fantasioso, contarle algún cuento, hablarle de un personaje favorito, de tal forma que permita que el niño se distraiga de lo que es el área dental y eso permita también su cooperación. Y nosotros estamos trabajando muy a gusto y el niño distraído. Mientras tanto. Estamos platicando con la doctora Maximina Pérez Gracia, odontopediatra de aquí de la entidad, de la ciudad de Durango, acerca de las técnicas para el manejo de los pacientes en odontopediatría. Con respecto a ello, nos mencionó y estamos platicando acerca de los primeros, vamos de lo sencillo, de lo simple a lo complejo. En cuanto a lo sencillo, se empieza por las técnicas de comunicación, como es decir, mostrar, hacer, y nos explicaste perfectamente, y luego la técnica del... ¿Cuál fue la segunda que nos...? Bueno, en la de las técnicas de la comunicación nos faltaría también mencionar que es control de voz, que a veces tenemos que levantar un poquito la voz cuando tenemos conductas inapropiadas, ahí en ese momento. Esas serían cuando el niño está, por ejemplo, queriendo hacer berrinche o que no se deja o algo sí, así, es que tienes que levantar un poquito la voz. Que no tiene una conducta adecuada, entonces ahí tendríamos que entonar un poquito la voz, subir el tono de voz acompañado de una expresión, siempre y cuando no asustemos al niño, ¿verdad? Pero que sí nos vea con autoridad y que él no va a invertir la autoridad, ¿verdad? Entonces, ahí serían básicamente las técnicas de comunicación. Que me dijiste, técnicas de comunicación, ahorita en el corte me estabas comentando que eran básicamente 4. Decir, mostrar, hacer, lenguaje pediátrico, distracción y control de voz. De voz. Y luego siguen las de modificación de conducta, que estas técnicas se utilizan para introducir al niño en la odontología, es decir, aquellos niños que son muy ansiosos, hay que introducirlos poco a poco, es decir, que la primera cita con el dentista vayan solamente a una valoración, que sería una buena costumbre que igual que un niño va a un pediatra de consulta a valorar, también el niño vaya con un odontopediatra a una valoración sin que lleve dolor, porque los periodos con los niños deben de ser cortos. Estoy hablando de cortos de 30 minutos más o menos. Entonces ahí... Porque se cansan más Porque los pronto. niños son de tiempo, ellos, exacto, se cansan y no tienen la madurez suficiente como para soportar muchos tiempos en el consultorio. Un niño no simplemente va a llorar porque tenga dolor, temor a lo desconocido, sobre todo cuando más pequeño es el niño, menos tiempo toleran el consultorio. Entonces... Le vamos a pedir a Javier que nos quite la diapositiva, el cabo, para que nos enfoque. Y bueno, en esa parte de modificación de la conducta, permite eso, que el niño vaya al consultorio, vaya a explorar, vaya a conocer, a familiarizarse con el ambiente que está ahí en el consultorio. Y incluso a veces los niños pueden imitar a sus hermanitos o ver una conducta apropiada o simular algo de tratamiento en un personaje favorito o en algo para que el niño se vaya familiarizando. En eso consisten estas técnicas de modificación y las otras técnicas que tenemos dentro de estas técnicas que son básicas son las de enfoque físico o restricción física. Esas técnicas se utilizan básicamente cuando tenemos niños muy pequeños, menores a 3 años, o niños que tienen algún tipo de discapacidad que no les permite, ¿cómo se llama? Que no les permite tener un buen comportamiento en el consultorio. Y esas técnicas van a limitar... Es, digamos, lo más complejo. Empezamos con las más simples y ahorita estamos hablando de estas que son, pues ya como tú lo dices, restrictivas prácticamente. Sí, ya son restrictivas y van a limitar lo que son los movimientos de los niños, porque el niño cuando no coopera,
se empieza a mover sus brazos y sus piernas. Entonces, pues a través de estas técnicas, que es desde la sujeción de las manos o de los pies para que el niño no se mueva y se vaya a lastimar, o en niños que tienen alguna discapacidad como un retraso psicomotriz, pues nos permite que el niño no se lastime y poder llevar a cabo el tratamiento, sobre todo cuando son tratamientos de urgencia, que el niño llega por dolor. Entonces, pues es importante que el niño siempre vaya a la consulta, a una consulta de valoración, y que no llegue el niño por dolor, porque ahí ya el comportamiento del niño es diferente. Cuando un niño llega por dolor, ya el niño ya no va a tener una cooperación como ideal. Básicamente esas serían las tres técnicas básicas en manejo de conducta que nosotros hacemos. Yo te voy a decir cuál es mi medición para saber cuándo un odontopediatra es bueno o no. Precisamente en el manejo de las técnicas del control del manejo. Es decir, por ejemplo, si yo veo que un odontopediatra con muchísima frecuencia atiende a sus pacientes con anestesia general, o que no los puede controlar y que utiliza casi que indiscriminadamente técnicas restrictivas, donde, bueno, yo tengo una amiga que decía que trabajaba, no voy a mencionar su nombre porque es incluso en otro país, en Sudamérica, y esta amiga sudamericana dice, antes de ser ortodoncista estudiamos juntos la maestría, que trabajaba antes de estudiar ortodoncia con un odontopediatra donde utilizaba una técnica, él era de origen chino, y amarraba a los pacientes y decía que era una técnica pedi-wrap, algo así, lo mencionaba. Y entonces había una tabla y les ponía como una sabanita, los amarraba, y entonces a mí se me hace como un poquito agresivo. Yo digo, bueno, pues si podemos prescindir de esas técnicas que son más invasivas, porque también los pacientes se asustan, los niños, pero los papás de los niños también. Claro, esa técnica entra en las técnicas restrictivas, que limitan los movimientos de los niños y se utilizan, por ejemplo, el papús, que son tablas rígidas y los envuelven con una cinta, se amarran los niños para que no tengan movimientos y se puedan lastimar y poder realizar el tratamiento, o tipo sabanitas, son restrictivas, que esas técnicas realmente sí se pueden utilizar, pero como que es la última parte cuando tenemos niños con conductas muy difíciles que necesitamos realizar el tratamiento como tipo urgencia y bueno, con previa autorización de los padres. Los papás nos tienen que autorizar para utilizar esas técnicas, que sí existen. Tratar de hacerlas solamente pues cuando sean necesarias, ¿verdad? Y bueno, pues ya, ¿me podrían pasar unas fotos de donde A ver, están ¿nos los pasas la alumnos? siguiente fotografía, Javier, por favor? Muy bien. Bueno, el niño, en estas imágenes que son también de la Facultad de Odontología en la Clínica de Odontopediatría, pues bueno, se trata de que los niños tengan espacios propios para que ellos se sientan en su ambiente, ofrecerles que ellos estén relajados y obviamente poder ofrecerles el tratamiento. Siempre hay que decorarlo, a lo mejor no tenemos, por ejemplo, en la facultad no tenemos una clínica propia de odontopediatría, pero tratamos de adaptarla en base pues a lo que los alumnos pueden ahí, pero que se vea un poquito infantil para que los niños se sientan en su ambiente con un detallito. Se vean identificados, que Sí, se les tome en cuenta se y que identifiquen lleguen y con confianza, ¿verdad? así es, la vestimenta de nosotros como odontopediatras también es muy importante, porque eso también es parte del manejo de conducta, pues ayuda a todo ese entorno, ¿verdad? Los niños deben de ser atendidos en periodos muy cortos. Realmente los niños, entre más pequeño es el niño, menos tiempo debe estar en el consultorio. Los niños pequeños son muy apegados a su madre, entonces menores de 3 años, de hecho hasta la mamá pasa al consultorio con ellos, y bueno, periodos cortos me refiero a que sean periodos de máximo 30 minutos, ¿verdad? A medida que el niño va creciendo, pueden estar más tiempo en el consultorio, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, esos espacios, porque esto nos permite pues poder tener al niño muy relajado y muy cómodo y poder realizar el tratamiento con éxito, porque pues sí se puede a veces realizar el tratamiento, pero a veces no es con éxito. Y sobre todo, ¿cuáles serían los objetivos de la odontopediatría? Es esta, ¿verdad? De poder realizar el tratamiento, influir positivamente en el niño, en los aspectos odontológicos, ¿verdad? Para que el niño sea un paciente cooperador, pueda llevar a cabo un tratamiento, porque yo creo que básicamente esta parte de que los dentistas siempre causamos temor y Ya miedo. de por sí, ¿verdad? Ya de por sí, ¿verdad? Entonces, pues un niño que no tiene esa madurez suficiente, pues yo creo que es todavía mayor, ¿verdad? Entonces, pues hacerle todo este espacio al niño agradable, eso nos permite pues realizar el tratamiento de forma exitosa, ¿verdad?
Tenemos por ahí otras Por ahí fotografías. otra foto que también son de los alumnos que nos Es toca. esta, mira. Ajá. Que nos toca ahí fue una fotografía. ¿Son tus alumnos aquí en la UGED, en la En Universidad la UGED de Juárez? séptimo semestre, que ya son generaciones. Por salir, por terminar sí, de... que les falta un semestre, entonces llevan esa clase de ontopediatría y bueno, ahí nos toca festejarlos el Día del Niño, que ellos ya llevan su disfraz. No precisamente tenemos que traer un disfraz favorito, ¿verdad?, de un niño, pero en ocasiones especiales como el Día del Niño, pues sí, ¿verdad? Y el niño se identifica y sí trabajamos ese día, aunque se vea que sí los consentimos ese día, sí les llevamos refresco, les damos pastelito, pero también los trabajamos. Ah, claro, el objetivo principal, o sea, hay que recordar, o sea, Claro. trabajar al niño, pero influirlo de forma positiva. Así Entonces, es. esta es una forma de influenciarlos, obviamente manejando lo que es la conducta, con las técnicas del manejo de la conducta, que ya Así hemos es. hablado aquí, que son muy importantes y que los papás de los niños también deben de saber que existen todas estas técnicas para que tampoco no se asusten. De repente hay papás que se quejan y dicen, ay, es que a mi hijo lo sostuvieron o... Entonces, tiene uno que platicar y establecer un diálogo con los papás de los niños para que sepan lo que se les está haciendo. Y yo vuelvo a repetir, lo mejor es siempre ir de lo más fácil, de lo más simple a lo más complejo y obviamente, pues, qué bonito sería que todo el 100% de los niños se dejaran trabajar desde la primer técnica de comunicación, ¿verdad? Eso sería lo ideal, ¿verdad? Eso es lo que buscamos, pero claro que tenemos las técnicas restrictivas o secundarias para poderlas utilizar cuando sea necesario, ¿verdad? Pero Mira, aquí obviamente... estamos, ay, perdón que te interrumpa, estamos viendo, esta es otra foto en clínica de la Sí, facultad, ajá. Sí, de un Día del Niño, un festejo, que estamos ahí festejando a los niños y consintiéndolos. Y bueno, también cuando tenemos esas conductas muy difíciles o tratamientos muy extensos y conducta en niños y muy difíciles, de difíciles conductas. Vamos a pasar a la última, Javier, por favor. Tenemos Ajá. que hacer alternativas, ¿verdad? Como podría ser la sedación, la anestesia general y bueno, la hipnosis y aromaterapia. En realidad, esas las desconozco, pero pues yo creo que sería un entrenamiento se presta muy un poquito específico. a la charlatanería. Yo soy un poco escéptico y entonces tiene que ser súper profesional para aceptar una técnica de hipnosis. Sí. Y obviamente, si tienes un buen control de las técnicas, no es necesario llegar tan allá. Entonces, a menos obviamente que sea un súper profesional, serio, respetado, pero esas técnicas en realidad yo sé que existen. Yo creo que a nivel profesional en odontología no es necesario llegar tan allá todavía, ¿verdad? Pues les damos las gracias por ver este programa. Nos vemos en una emisión más. Hasta la próxima.